días a todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a la 10ª y última sesión de las jornadas de sensibilización del modelo académico 2026. Mi nombre es Carmen Silvia Peña Vargas y tendré el gusto de acompañarles como moderadora durante esta sesión. El tema que hoy nos convoca es especialmente pertinente: la innovación en el proceso formativo. Esta temática nos la será impartida por el maestro Joel Nino Jr., secretario general de nuestra institución, a quien a nombre de la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico agradecemos haber aceptado la invitación para compartir con nuestra comunidad su experiencia, su visión sobre un tema tan relevante para el presente, pero también para el futuro de nuestra institución. Antes de iniciar, les comparto brevemente la dinámica de la sesión. En un primer momento, nuestro conferencista magistral compartirá sus reflexiones durante aproximadamente 60 minutos. Posteriormente, se desarrollará una actividad de sensibilización vinculada con el tema de esta conferencia y con el nuevo modelo educativo. Les quiero solicitar atentamente mantener sus micrófonos apagados y, en la medida de sus posibilidades, activar su cámara para favorecer la interacción. Como ya es costumbre, si desean realizar alguna pregunta, compartir algún comentario, podrán hacerlo a través del chat de Zoom. Y al finalizar la conferencia voy a recuperar algunas participaciones para dialogarlas justamente con nuestro invitado. Ahora sí, voy a presentar de manera muy rápida y general a quien nos acompaña esta mañana. Joel Nino Jr. es licenciado en Derecho y licenciado en Pedagogía por la Universidad de Colima, maestro en Dirección de Centros Educativos por la Universidad Anáhuac y doctorando en Ciencias Administrativas con énfasis en Gestión de Organizaciones Educativas por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como secretario general de la Universidad de Colima y como docente en la Facultad de Pedagogía en el área de Gestión y Administración de la Educación Superior. Previamente fue presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, organización en la que también ocupó responsabilidades de representación y liderazgo estudiantil. A lo largo de su trayectoria, ha participado en proyectos institucionales vinculados con la planeación estratégica, la transformación educativa, la gobernanza universitaria y el fortalecimiento de la educación pública. Su trabajo académico y profesional se ha enfocado en temas relacionados con la gestión universitaria, la formación directiva, la innovación educativa y el papel social de las universidades públicas. Ha cursado diversos diplomados en liderazgo y gestión educativa y ha colaborado en espacios académicos, conferencias y proyectos orientados a reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la educación superior en México. Muchísimas gracias, maestro Joel Nino Jr., por acompañarnos en estas jornadas, justamente en este cierre de jornadas académicas con una conferencia que estamos seguras que nos dejará importantes reflexiones para continuar fortaleciendo nuestra labor. Sin más, le voy a ceder el uso de la voz. Muchas gracias, estimada Carmen. Me da mucho gusto saludarte a ti y a quienes se encuentran en esta conferencia. Como bien dices, de cierre de estas jornadas académicas que han sido muy pertinentes. La Universidad de Colima se ha visto inmersa en los últimos meses en dinámicas de mucha reflexión institucional, lo cual es sumamente necesario. Son necesarios estos espacios donde la universidad se pueda pensar a sí misma y bueno, las jornadas han sido un escenario inmejorable para ello. Me permitiré compartir una presentación. Les pido por favor me digan si la pueden ver. ¿Lo vemos? Muy bien, sí se ve, maestro Joel. Como bien comentaba Carmen, me han pedido que pueda platicar con ustedes sobre un tema que yo desde que era estudiante lo he escuchado, que es la innovación. Y cuando escucho innovación o cuando he escuchado innovación como estudiante, luego como docente, también como directivo, me imagino muchas cosas y se me vienen muchas cosas a la cabeza, muchas de ellas ligadas a distintos campos semánticos, por lo cual me parece importante y como un primer ejercicio, les pediré a todos y a todas ustedes que en el chat me puedan compartir de manera breve, en 30 segundos, 40 segundos,
Para ustedes, ¿qué es innovar en educación? ¿Qué entienden? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos sobre innovar en la educación? Adelante, por favor. Me permitiré ir leyendo algunas palabras que hay aquí en el chat. Diego Farías dice transformar, Gaby Álvarez dice transformar, la doctora Marta Chávez cambiar, crear, diferente, implementar, adaptarnos, creatividad y cambio, modificar, transformar, mejorar, implementar, revolucionar, enseñar de una manera distinta con herramientas poco convencionales. De repente también la innovación va vinculada mucho con la disrupción y nos dicen piensa diferente, piensa fuera de la caja, piensa de qué otra manera podemos implementar, cambiar, transformar, hacer cambios, buscar nuevas formas de participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si ven, los campos semánticos que manejamos suelen estar vinculados hacia donde mismo prácticamente, que es qué otra manera o qué otra cosa podemos hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr de una mejor manera los objetivos que nos hemos planteado. Y en esa lógica de buscar otras formas, de crear, de transformar, nos hemos visto particularmente quienes somos docentes, diré, comprometidos a buscar qué más hacemos en el aula, qué más podemos hacer para llamar la atención de nuestros estudiantes, qué más podemos hacer para mantener la atención del estudiantado. Y en ese sentido, muchas veces invertimos inclusive mucha más energía, mucha más tiempo en buscar este tipo de estrategias innovadoras, porque también para nosotros como docentes, hay que decirlo, se ha vuelto una especie de convicción, obsesión por buscar más herramientas, más cosas, y estamos buscando. En ese sentido, es necesario, antes de entrar de lleno al tema, que platiquemos algunas cosas que me parecen importantes. Primero, que estamos viviendo una época de cambio, una época de transformación no solamente en la educación, sino de manera humana. Y es una época de cambio equiparable a lo que fue el cambio de la sociedad agrícola a la sociedad industrial o a la sociedad de la información. Esto es sumamente importante porque las universidades, las escuelas no somos islas, no estamos abstraídas de lo que sucede en nuestro entorno. Por el contrario, las organizaciones, en la gran medida de veces, por no decir en todas, estamos definidas por nuestro propio contexto. Inclusive el contexto muchas veces nos moldea. ¿Qué es lo que sucede particularmente en las universidades? Que las organizaciones solemos ser más lentas de que los cambios sociales. Los cambios sociales ocurren a una velocidad vertiginosa y las organizaciones tardamos en adaptarnos. Entonces, lo primero que tendríamos que tener en cuenta como docentes es que el mundo en el que nosotros aprendimos ya no existe. El mundo y las estrategias que nosotros utilizamos ya no existen. En una plática que me correspondió impartir en el bachillerato 4, una docente me hacía una pregunta que me decía, oye, es que yo pongo a leer a mis alumnos, a mis estudiantes, y noto que la atención como que les cuesta trabajo. Y platicaba yo con ella y reflexionaba y le decía, en tu propio proceso de enseñanza-aprendizaje, en tu propio proceso de aprendizaje como docente, ¿cuántas veces utilizas métodos o estrategias distintas a las que utilizaste cuando eras estudiante? Y entonces, si yo todavía no implemento estas estrategias en mi propio saber y en mi propio conocimiento y en mi propio aprendizaje, va a ser muy complejo que entonces yo lo pueda trasladar a mi práctica docente. Y entonces aquí hago una pregunta a las y los docentes que están en esta charla. ¿Cuántas veces utilizamos nosotros mismos un Kahoot, por ejemplo, que luego lo queremos llevar al aula? Un podcast. ¿Cuántas veces utilizamos una herramienta como TikTok para nuestro propio aprendizaje? No lo sé, habrá quien sí lo haga, habrá quien no lo haga, pero me parece que una primera reflexión de cara a la innovación educativa tendrá que ser cómo yo innovo en mi propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en este cambio de época particularmente nos toca convivir particularmente a partir de 2022 con el elefante en la sala, lo diré de esa manera, que es la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial vino a transformar la manera en que vivimos. Todo, absolutamente todo. Lo sepamos o no lo sepamos, lo queramos o no lo queramos, ya estamos inmersos en un ecosistema de inteligencia artificial. Y entonces en este ecosistema de inteligencia artificial, por supuesto que también ha incidido en la educación y muchas veces ha incidido sin que nos demos cuenta.
Yo recuerdo por ahí de 2022 cuando se masificó el uso de la inteligencia artificial generativa, que fue la primera que vimos de manera masiva, que un primer impulso de las escuelas fue prohibir, 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 prohibir. No se puede, no se puede, no se debe, no se debe. Y resultó que nos dimos cuenta por ahí de 2024, cuando tuvimos el primer estudio a gran escala, que la inteligencia artificial generativa se estaba usando, diéramos o no diéramos permiso dentro del aula. Pero entonces también se estaba utilizando en el área docente, solamente que no era tan reconocido como era en la parte estudiantil. Y entonces habrá quien dice, y hay quien dice, es que esto siempre ha sucedido. Yo recuerdo haber escuchado a alguien que decía, cuando llegó la calculadora, había quien decía que las cuentas tenían que seguirse haciendo a mano porque si no se iban a perder ciertas cualificaciones. Sí, es cierto, siempre hemos tenido a lo largo de la humanidad hitos, inventos, cuestiones que han modificado la manera en que convivimos. Pero sí debo decir algo, ninguno ha sido tan potente, tan vertiginoso, tan rápido, tan contundente y tan transversal como lo ha sido la inteligencia artificial. No solamente la generativa, ahora tenemos otra época que se llama agéntica y seguramente iremos a la época predictiva, iremos a algunas otras épocas que seguirán transformando la manera en que vivimos. Y habrá quien diga, oye, esto es privativo de la educación. No, está impactando absolutamente en todas las áreas. Si hace 5 años preguntábamos cuáles eran las carreras del futuro, había muchas que tenían que ver con tecnología. Ahora resulta que una de las áreas que más se ha visto impactada por la inteligencia artificial es precisamente las tecnologías, con inclusive cifras de despidos que no se habían visto desde el auge tecnológico. ¿A qué podemos equiparar entonces para dimensionarlo y entenderlo en su justa medida la irrupción de la inteligencia artificial en la educación? A la propia revolución industrial que vino a cambiar la manera en que se utilizaban los medios de producción en la humanidad, a la invención del Internet allá por los años 90, que vino prácticamente a transformar todo lo que conocíamos, las formas de hacer, de decir, de convivir, de absolutamente todo lo modificó. La invención de la escritura también es un hito muy similar. La invención de la imprenta, que prácticamente permitió democratizar el conocimiento y revolucionar el tema del aprendizaje y revolucionar la electricidad. ¿Y por qué hago énfasis en esto en una plática que tiene que ver con innovación? Porque también de repente hay quien piensa que innovar tiene que ver solamente con tecnologías o tiene que ver en mucho con tecnologías. Sin embargo, iremos platicando un poco sobre la charla cómo hay muchos otros elementos que inciden de manera significativa y que además hay que tenerlos en la palestra, porque entonces cuando innovamos en estos elementos podemos utilizar la tecnología como una herramienta que potencie el hecho educativo. Evidentemente nosotros como docentes no es el objetivo de la plática, pero lo quiero decir, tenemos un reto mayúsculo enfrente con la inteligencia artificial, porque simplemente el hecho de la irrupción de la inteligencia artificial modifica completamente el rol docente. Además del modelo, además de los paradigmas que tenemos, además de los pilares que tenemos, simplemente el hecho de que exista esta herramienta en las aulas tendrá que decirnos a nosotros como docentes hacia dónde tendremos que modificar nuestras experiencias de enseñanza-aprendizaje. Pero ojo, no solamente en cuanto a nuestra interacción con nuestros discentes, sino también en nuestra propia práctica. Cuando no la utilizamos o cuando no sabemos o cuando nos resistimos a ella, corremos el riesgo, y permítanme una analogía, de ir en una autopista que va a 200 kilómetros por hora y nosotros irnos en un vehículo a 40 kilómetros por hora. Es más o menos lo que sucede cuando permanecemos ajenos a este escenario. Evidentemente, si sabemos que el mundo está cambiando, si sabemos que estamos en un cambio de época, la universidad debe ser responsable, así lo ha dicho nuestro rector, y esa fue la esencia y la convicción detrás del nuevo modelo educativo, y tendrá que responder también. Y una de las maneras, ojo, no es la única, pero una de las maneras a través de la cual la Universidad de Colima responde es a partir de su nuevo modelo educativo, un modelo que es integral. Ya les platicó el doctor Mario de Anda sobre el pilar que tiene que ver con la formación integral que forma al ser humano en todas sus dimensiones. Es innovadora, platicaremos un poco de ello sobre la conferencia. Es flexible, que además también
Es uno de los temas que tendremos, que hemos tenido y que tendremos en los próximos años en la Universidad de Colima. Seguramente han escuchado, y si no lo van a escuchar, el concepto de educación para toda la vida, el concepto de recuperación de saberes, el concepto de microcredenciales, todos estos conceptos y esta jerga que se ha ido construyendo alrededor de este nuevo paradigma tiene que ver precisamente con eso, con la flexibilidad. ¿Y por qué con la flexibilidad? Porque antes había un binomio muy determinado en que el estudiante entraba a la universidad, luego salía de la universidad y no nos volvíamos a ver, salvo excepciones que los mantenían por su desempeño laboral cerca de la universidad. Ahora esta estrategia busca romper un poco ese binomio en que entras, sales, te vas y no regresas, sino en donde la universidad pueda seguir formando, porque también hay que decirlo, esta formación particularmente después del egreso se ha concentrado en la industria, se ha concentrado en algunas otras áreas. Bueno, todos estos esquemas que vienen a partir de la Ley General de Educación Superior de 2021, y que el modelo educativo evidentemente tiene su fundamento en parte en este documento, tiene que ver con esto, con romper esta inercia de que el estudiante llega, estudia y se va. Es interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, sobre todo transdisciplinaria y multidisciplinaria, que también sé que ya platicaron un poco de esto y más adelante lo vamos a abordar. Y evidentemente integra tecnologías de manera ética, crítica y transformadora. Estamos viviendo una disyuntiva muy curiosa, porque sin duda alguna estamos en la época en la que tenemos mayor acceso a la información que nunca. Yo recuerdo cuando tenía que ir a la biblioteca estas fichas y que luego buscabas los datos y te ibas a los estantes y agarrabas los libros. Ahora con el teléfono, con la aplicación, puedes acceder a cualquier dato prácticamente en cualquier momento. Lo cual en aquel momento, si nos hubieran dicho eso, hubiéramos dicho es una maravilla para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, nos damos cuenta que no es así, porque entonces en un entorno de multiestimulaciones conectivas, pero además de hiperconectividad y de un montón de información, resulta que el reto ya es saber discriminar la información. Antes había un dicho que decía ver para creer. Ahora ya no basta ver para creer, porque yo le puedo pedir a la IA que me genere un video mío volando de aquí al campus norte y me lo va a generar, y eso no quiere decir que sea cierto, aun cuando lo estamos viendo. Oscar, ¿tienes alguna intervención? Creo que no, creo que se le levantó la mano. Activó su... Sí, ya, Listo. listo. Aprovecho el comentario. Si alguien tiene alguna intervención en cualquier momento, levanta la mano en la opción que nos da Zoom y listo. Les decía, bastaba, decíamos, ver para creer, ahora ya no basta ver para creer, ahora más bien tenemos que formar criterio para saber que el video que nos mandaron de un elefante salvando a una niña no es real y que no lo tenemos que reenviar, porque entonces nos convertimos en replicadores de información que no es fidedigna. Y bueno, para eso evidentemente tendríamos que enfocar o cambiar el rol del docente en cuanto a la formación de criterio. También es importante, antes de entrar de lleno al tema de la innovación, que sepamos quién está en nuestras aulas y que lo sepamos de manera general, pero también que sepamos cuáles son las características particulares. Nos sucede muchas veces que establecemos estrategias de enseñanza-aprendizaje desconociendo, ignorando o pasando por alto muchas de las principales características de los jóvenes que se encuentran en este momento ocupando nuestras aulas. Y lo hacemos tomando como espejo, como reflejo, quién fui yo como estudiante hace 20 años, con qué tecnologías, con qué hábitos de estudio, con qué hábitos de atención. Y yo he escuchado que dicen, a ver, es que yo me podía desvelar 5 horas estudiando para un examen. Sí, pero eso ya no pasa, o pasa mucho menos. Y hay quien dice, es que yo me podía concentrar 3 o 4 horas. Bueno, eso ya pasa muchísimo menos. Ahora, muchas de las grandes carteras de inversión de las empresas de tecnología están enfocadas precisamente a cómo mantener la atención de los jóvenes. Por eso estas aplicaciones tan exitosas como Snapchat en su momento, TikTok después, son tan efectivas. ¿Por qué? Porque vas cambiando los estímulos de atención cada 6 segundos, 10 segundos, 20 segundos, y no te das cuenta cuando ya pasaste 2 o 3 horas en esa aplicación. Y entonces nosotros aspiramos a llegar al aula con una educación todavía bancaria, que más adelante hablaré un poco de ello, y aspiramos a mantener la atención del joven por 50 minutos, por 2 horas, con estrategias que siguen siendo exactamente las mismas que hace 20, 30 años. Y es importante poner algunos datos en contexto. Hay un foro bien interesante
que está desarrollando la Secretaría de Educación Pública que se llama Más allá de las pantallas. La primera edición fue en Baja California en este marzo de 2026 y acaban de dar el arranque en Guadalajara hace como un mes más o menos, que de hecho estuvo el doctor Gerardo Cárdenas representando a la universidad en ese evento. Y en este evento nos han dicho algunas conclusiones que vale la pena tener en cuenta. Primero, que el joven promedio pasa 5.7 horas frente a una pantalla, inclusive en muchos casos sustituyendo el acompañamiento humano. 5.7 horas, una jornada laboral son 8 horas. 5.7 horas de esas está frente a una pantalla. Y esto del acompañamiento es sumamente importante. Habrán escuchado que hay quien dice, ChatGPT es mi mejor amigo, es mi terapeuta, es mi eso. Yo hasta nombre le puse. ¿A dónde hemos llegado? Que entonces lo más esencial humano, que es el acompañamiento, inclusive lo estamos sustituyendo por una tecnología. Porque claro, me dice lo que yo quiero, está disponible todo el tiempo, es bastante accesible, me hace creer que es humano y que ese es uno de los principales diferenciadores de la inteligencia artificial. Es la primera tecnología que tenemos enfrente que nos simula y que nos hace creer, y hay quien lo piensa, que está interactuando con otro ser humano por el uso del lenguaje. Pero además, hay otro caso que es complejo y que todos lo estamos viendo en las aulas. 13% de los adolescentes, y me parece baja la cifra, debo decirlo, ya tiene un diagnóstico psicológico diagnosticado, potenciado por la hiperconectividad. Y entonces habrá que decir, y de hecho hay un estudio de la UNAM de 2024 que dice que uno de cada cinco. Entonces aquí variaremos en la cantidad de acuerdo a la fuente a la que nos vayamos. Entonces aquí también habría que hacernos una pregunta, que es, ¿qué está encontrando el joven en el teléfono que no tiene en la realidad para mantener este estado de aparente bienestar? Entonces quiere decir que el joven no solamente usa el teléfono, vive en el teléfono es una extensión de él o de ella, de su identidad, de su modo de hacer comunidad, y entonces por eso de repente cuesta tanto trabajo que lo dejen mientras están en el aula. Pero además, ¿qué pasa cuando el joven en el aula le llega una notificación y la abre? Este mismo estudio dice que tarda más o menos 20 minutos en promedio en recuperar la atención después de una notificación. Y si una clase dura 50 minutos y va a tardar 20 minutos en reconectarse, pues ya se le fue la mitad del tiempo en este espacio. Y entonces hubo una ola que de hecho todavía está de prohibir los celulares en el aula. Pero si no son los celulares, será otra cosa. Será el pájaro que va pasando, será el compañero, porque el tema está en esta necesidad de estimulación, en esta atención fragmentada que ahora se tiene dentro del aula. Entonces la pregunta es, si quitamos el teléfono, ¿qué vamos a poner en su lugar? ¿Qué vamos a hacer para mantener la atención? ¿O cómo vamos a integrar, que de hecho hacia allá van las recomendaciones de la SEP en cuanto a la creación de una ciudadanía digital, dicen ellos? ¿Cómo vamos a integrar el uso de estos aparatos dentro del aula? Entonces les decía, se informan en segundos, hay estos fandoms, estos grupos que son comunidades realmente grandes, realmente gigantescas, que no nos imaginamos la cantidad de miembros que tienen, que existen en la red, socializan, aprenden en plataformas. Y esto es bien interesante. Algún día háganlo como experimento. A cualquier tema que quieran aprender, métanse a TikTok, pongan el tema y encontrarán N cantidad de información expresada en N cantidad de lenguajes que funcionan incluso bastante bien como recursos de aprendizaje. Pero bueno, eso es algo que inclusive he visto que Manuel Argenis y su equipo lo utilizan de manera bastante adecuada, y que me parece que como docentes también tendremos que ponerle un ojo en este tema. Y evidentemente también nos está pasando, y lo estamos viendo, que hay una codependencia preocupante en la inteligencia artificial, lo cual está generando sí o sí un fenómeno que está bien estudiado, que se llama de-skilling o descualificación. Evidentemente, si nosotros estamos cediendo parte de nuestro razonamiento, de nuestra complejidad mental a una máquina, a la vez nosotros vamos perdiendo esas cualificaciones. Como ser humano nos pasa absolutamente a todos, y alguien ponía el ejemplo del celular. Antes nos sabíamos 20 números de memoria, 20 números celulares de memoria. Llegó el celular, llegó la agenda digital y se nos olvidaron esos números porque ya, no, ya los utilizamos. Va a pasar exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el tema? Ser consciente primero de que eso va a pasar
de que tenemos sí o sí una deuda cognitiva al momento de que lo hacemos, de que estamos afrontando un proceso de descualificación. Y entonces, ¿cómo vamos a sustituir o con qué otros saberes, con qué otras competencias vamos a sustituir eso que estamos dejando de aprender a través de este proceso? Listo. Este es el contexto general en el que estamos viviendo ahora el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. Habrá muchos otros elementos que no traje a esta plática que también habrá que tener en cuenta, pero por lo pronto eso es lo que quiero que tengamos en la palestra. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos entender la innovación? Yo les decía, es un concepto que yo he escuchado desde que era estudiante. Ahora lo escucho muchas veces y yo muchas veces me imaginaba tener un robot dando clases o estos pizarrones interactivos que se pusieron allá por los 2008 de Enciclomedia y todas estas tecnologías que fueron innovación en aquel momento. Yo diría lo primero que la abordemos desde dos categorías principales, dos dimensiones de una misma categoría. Sería la innovación relacional y la innovación pedagógica. Y hacia allí centraría lo que vamos a platicar durante esta charla. Miren, vamos viendo esta imagen que está en la pantalla. Prestemos la atención un momento. La primera imagen son de las EDUBAS, estas escuelas que son las primeras de las que se tienen registro en la historia en Mesopotamia, en donde les enseñaban esta escritura cuneiforme y les enseñaban cosas que tenían que ver con sociedad y con procesos administrativos. Luego le doy un brinco a la academia de Platón, que ahí hay un tema en el año. Luego al Liceo de Aristóteles, luego a la Universidad de Bolonia, que son años positivos. Ah, no es positivo, es un guión. Y luego me voy a la Universidad de Colima. Si se fijan, en todas las imágenes, inclusive las de Mesopotamia, que son hace 5.000 años aproximadamente, el componente es el mismo, el componente relacional. Tenemos una persona docente y un grupo de personas discentes. Esta foto de la Universidad de Colima de 2026, si yo la caracterizo, alguien me va a creer, salvo las sillas y algunos elementos, que puede ser de una universidad de hace 1.000 años. Seguimos teniendo los mismos elementos, los medios cambian, los instrumentos cambian, pero los elementos siguen siendo exactamente los mismos. Insisto, una persona docente y un grupo de personas discentes. Y entonces, una primera curiosidad que a mí me genera es, ¿por qué si estos elementos siguen siendo los mismos desde hace 5.000 años, cuando hablamos de innovación, no pensamos en los elementos que más tiempo tienen, que son precisamente este binomio del que habla nuestro modelo educativo? ¿A qué voy? A que entonces tendríamos que pensar la innovación primero, como ya lo dijimos, como una adecuación en nuestro propio proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo estoy innovando conmigo mismo? Y en un segundo momento, ¿cómo estoy innovando en la relación con mis estudiantes? Y en ese sentido, también habrá que decir algunas cosas. Primero, que nuestro modelo educativo habla de un binomio. Si se acuerdan, el modelo UCOL, que es el instrumento que antecedía nuestro modelo educativo, hablaba de poner a nuestro estudiante al centro. Sigue siendo protagonista de su propio aprendizaje, pero ahora lo hace en un binomio indisoluble. Esto implica un cambio fundamental, porque entonces el estudiante deja de ser consumidor, pero también lo implica desde cómo yo como docente percibo al estudiante que tengo en el aula. Y entonces hay una adecuación hacia concebirlo más como un socio en esta construcción, hablando del constructivismo, que ya estuvieron platicando con el doctor César al respecto, más como un socio de aprendizaje. Y entonces el docente, la persona docente, evidentemente, además de la parte disciplinar, que hablaremos más adelante de ello, se vuelve en un adulto significativo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando somos docentes se nos acerca alguien y nos platica que tiene un problema familiar, una situación compleja para la cual nosotros como docentes no estamos calificados para abordarla. O resulta que hay un problema económico que tiene que resolver en casa. O resulta que hay una situación personal con la pareja del estudiante. Y entonces dejamos de ser esa figura que durante muchos años tuvo el monopolio del conocimiento para volvernos un adulto significativo al cual el estudiante se acerca buscando guía, buscando apoyo, buscando escucha, buscando cómo fortalecer su identidad, que están en este proceso, en este propio proceso. Entonces, esto trastoca inclusive en algo que es fundamental, que tiene que ver con la propia identidad de la persona que enseña.
Inclusive yo diría, la persona enseña, construye, tiene que ver, inclusive es tan profundo y trastoca tan adentro que incide en la propia identidad profesional de quien se encuentra frente a un aula. Y entonces también, ¿qué está pasando o qué ha pasado a lo largo de que la tecnología ha abordado el cúmulo, el acopio de información? Que muchas veces y durante muchos años la autoridad se centró o tuvo como centro de gravedad el poseer conocimiento. Y entonces decíamos, tal persona es un muy buen docente porque sabe un montón. Pero ahora resulta que un aparatito como este, un celular, con una aplicación, sabe mucho más y está disponible 24 horas y me da las fuentes que yo quiera y me da la información que yo quiera. Algunas con niveles de alucinación altísimos, pero lo da, lo tiene, hay disponibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar si yo como docente mi autoridad se centra únicamente en la posesión de los conocimientos? Pues que cuando dejo de ser el que más conocimientos tiene en el aula y es el teléfono, la autoridad se pasa para acá. Deja de tenerla entonces el docente. Entonces, hay quien dice, y entonces en esa lógica, ¿qué me toca a mí hacer como docente? ¿Hacia dónde tendré que virar mi rol o mi práctica o mi identidad profesional inclusive en esta nueva lógica de hiperconectividad y de estos elementos que tenemos en la mano? Y entonces, aquí hay una tabla comparativa que nos va a servir bastante para responder esta pregunta. Antes, el docente transmitía la información. Hay un concepto que quise recuperar de Paulo Freire, educación bancaria, que hablaba ya en la pedagogía del oprimido de los años 70, donde ya se decía eso. O sea, imagínense, hace casi 60 años ya se hablaba de este tema. Y entonces, ahora como docentes, ¿qué nos toca? Generar los escenarios de enseñanza-aprendizaje. Somos gestores, somos personas gestoras de estos escenarios de aprendizaje. Y hay quien dice, porque yo he escuchado mucho esta crítica, que entonces, ¿dónde queda la parte disciplinar? Evidentemente, la parte disciplinar es la que fundamenta estos escenarios de enseñanza-aprendizaje. Pero además, en estos procesos, diré, de mediación, evidentemente, muchas de las directrices de mediación están dictadas por la parte disciplinar. Evidentemente, antes también el estudiante era un estudiante receptor pasivo y ahora tendrá que participar y construir. Nuestro modelo no por nada establece el constructivismo como el paradigma pedagógico que trastoca nuestras prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hay que saber también qué constructivismo es el que utilizamos, porque no todos los constructivismos son iguales. Hay el constructivismo de Piaget, ahí está el de Brunner, está el de Vygotsky. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Por qué lo vamos a utilizar de esa manera? De entrada, diría que a estas alturas, si somos docentes de la Universidad de Colima, tendríamos que conocer de manera general y bastante específica, de acuerdo a mi área, qué es el constructivismo, qué pautas me indica. Sé, insisto, que tuvieron la práctica con el doctor César y que ahondaron en estos temas, pero me parece fundamental comentarlo. Insisto, la autoridad provenía del saber, ahora provendrá del liderazgo pedagógico. ¿Y qué necesitamos? Entonces sí, como docentes, enseñar a formar criterio para la toma de decisiones. Y que entonces, cuando hablábamos de esos objetivos de aprendizaje, que decíamos, hay que hacerlos estratégicos, la construcción de estos objetivos. Bueno, estamos ante esa oportunidad, porque entonces, y eso está suma e íntimamente ligado con el tema de la transdisciplinariedad, que más adelante lo abordaré, ese tendrá que ser nuestro rol. El hecho de estar presentes a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para que con el fundamento, el rigor, la excelencia de un proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior, podamos contribuir a la construcción de este conocimiento. Sé que también con la doctora, con la maestra Xochitl Urista, ayer platicaron sobre la evaluación en estas metodologías activas y en este tipo de procesos. Y entonces entramos y tenemos, sé que tenemos en este momento la conciencia de que el proceso evaluativo dejará de concebirse en un solo momento, sino que será un proceso formativo a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual también, por supuesto, que se evaluará, pero además el que nos permitirá retroalimentar, que es lo fundamental,
a nuestro estudiantado en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, insisto, el rol de la persona docente tendrá que innovarse en esta innovación relacional sobre cómo me concibo y cómo me conciben mis estudiantes en este binomio. Con la certeza también, y hay que decirlo, y hay que saberlo, hay una presión sobre la identidad del docente de que tiene que saber todas las respuestas que le generan, de todas las respuestas a todas las preguntas que le generan en el aula y que tiene que saber cómo actuar exactamente en todos los escenarios. Y eso, por supuesto, que genera una presión adicional sobre la persona docente. Y entonces también, como docentes, tendremos que asumir que en esta época de hiperconectividad y de abundancia informativa o sobreabundancia informativa, diría yo, por supuesto que va a haber muchas cosas que no vamos a saber. Por supuesto que va a haber muchos temas que no vamos a dominar. Y porque además muchos temas surgen al vapor de la clase. Estamos hablando de modelos educativos y a alguien se le ocurre preguntarme si un tiburón brinca. Pues quién sabe si brinca, no lo sé. Pero sí puedo tener la honestidad para decir, oye, no lo sé, lo investigaré o vamos investigándolo juntos para ver cómo doy cauce a esa duda que tú tienes dentro del aula. Porque además también, y este es un ejercicio que a mí me funciona mucho, yo fui estudiante, fui crítico, sé los puntos que se abordan cuando estás sentado del otro lado del aula. Y entonces, si nuestros estudiantes identifican estas áreas de oportunidad, pues evidentemente habrá un lado que nosotros podremos fortalecer y tendremos que fortalecer en función a eso. ¿A qué voy? Tendremos que estar a la vanguardia, sí, de estas herramientas, tendencias, y la mejor manera de hacerlo, no tengo duda de eso, es incorporándolas en nuestros propios procesos de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, les decía, y esta reflexión la adelanté un poco, hablamos mucho de pedirle a nuestros estudiantes que sean sujetos activos, con metodologías activas, con otros procesos. Pero nosotros como docentes sí nos mantenemos como docentes o como aprendices pasivos. Seguimos aprendiendo de la misma forma que me enseñaron hace 10, 15, 20 años. Ahí hay una disonancia pedagógica, porque entonces yo pido algo que no me di a mí y que no me doy dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, un ejercicio que podemos hacer a partir de esta plática, de esta reflexión, es eso. ¿Qué instrumentos utilizo yo en mi propio proceso que después pueda llevar como estrategia al aula donde estoy? Hablamos entonces de la innovación relacional, que fue la primera de la que ya hablamos, que es que el binomio sigue siendo el mismo, una persona docente, un grupo discente, pero la relación que existen entre ellos, el vínculo, la naturaleza del vínculo, ha variado. Ya no soy yo quien deposita la información ni soy quien sabe más dentro del aula, que sí puedo ser seguramente, y seguramente lo soy, quien tiene más experiencia para formar criterio, quien tiene más experiencia para guiar, para recomendar, para sugerir, pero además también tendremos que ser conscientes, insisto, de este significado como adulto, significativo, valga la redundancia, para nuestros estudiantes. Dejo atrás la innovación relacional, me voy a la innovación pedagógica. Y entonces hemos escuchado conceptos que los hemos escuchado muchas veces sobre la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Y entonces aquí la pregunta de la que partimos es, ¿los problemas del mundo se dividen por asignaturas? No. Sales al mundo real y te encuentras que tienes que resolver un problema que tiene que ver con el cambio climático. Y entonces para ello necesitas disciplinas de la más variada índole. Y entonces aquí tenemos una primera disyuntiva, porque resulta que de manera general y remontándonos a estos modelos napoleónicos y humboldtianos, que también sé que ya vieron algo de ellos, pues se dividía por asignaturas, por campos relacionales, por áreas del conocimiento, y que en mucho y en la gran mayoría del mundo, pero también debo decir que cada vez menos, así nos seguimos organizando dentro de los modelos de gestión en las universidades. Y entonces resulta que le pedimos a un área en particular que resuelva una problemática y resulta que solamente puede abordar una parte de esa problemática. Y bueno, entonces la innovación pedagógica nos dice que tendremos que virar cada vez más a la transdisciplinariedad, en donde el foco está no en la disciplina,
sino en el problema que estamos tratando de resolver. Hay una categoría que me gusta bastante, que se llama los wicked problems, los problemas embrujados, porque no tienen una solución definitiva. Pero además también de que no tienen una solución definitiva, la solución que plantees va a abrir otras disyuntivas que también hay que solucionar. El problema de la inteligencia artificial en el aula. Cualquiera que sea la problemática que yo tenga al centro, cualquiera que sea mi propuesta de resolución, abrirá 5 disyuntivas más. El problema del cambio climático, el problema de la falta de recursos naturales. Cualquiera de esos que ustedes pongan en la mesa no se puede resolver desde un solo espacio. Y entonces aquí hay una primera señal pedagógica que no podemos ignorar, que es nosotros estamos enseñando dentro del aula por temas específicos propios únicamente de nuestra disciplina o estamos generando la vinculación con algunas otras áreas necesarias que además también nos van a adaptar para trabajar en el mundo real. Porque cuando sales al mundo real no dices, yo nada más quiero trabajar con pedagogos y pedagogas, o yo nada más quiero trabajar con abogados y abogadas, no. Te afrontas a equipos multidisciplinarios, transdisciplinarios, y en el que aquí cobra sumamente relevancia uno de los pilares de nuestro modelo, que es el de formación integral. Porque entonces en la formación de estas competencias blandas, que hay quien les llama de muchas maneras, esos son los principales elementos que te permiten hacer equipo de trabajo con disciplinas de todos lados. Este ejercicio lo está haciendo, debo decirlo, bastante bien la universidad, sobre todo en los programas de posgrado, en donde cada vez vemos más programas de posgrados acuñados por 3 o 4 facultades de 3 o 4 disciplinas distintas, y entonces en donde el paradigma pedagógico va hacia allá, hacia la transdisciplinariedad, pero no es necesario ni es privativo de la construcción de un programa educativo. Eso lo podemos hacer desde el aula, desde lo que nos toca a nosotros en nuestra propia práctica docente. ¿Desde dónde? Desde la sensibilización de que así es el mundo real. Desde la sensibilización con nuestros estudiantes que tendrán que tener los elementos necesarios para interactuar con todas las disciplinas en la resolución de problemas de todo tipo. ¿Por qué cuesta tanto trabajo este tema? Porque tendremos que hacer convivir de manera armónica el modelo académico y el modelo de gestión de las instituciones. Y entonces suelen chocar en distintos elementos en donde hace falta una armonización efectiva. Por eso es complejo. No es un tema únicamente de la Universidad de Colima. Es un tema que se observa en general, porque subyace una característica bien importante que no podemos obviar. Las universidades somos estructuras complejas, somos estructuras pesadas, somos estructuras formales que para dar un paso tienes que mover 6 o 7 andamiajes estructurales complejos, pero además tienes que ir a procesos de cultura organizacional, en donde hay quien dice, no, este es mi aula, esta es mi disciplina y aquí nadie se mete. Y lo veo hasta como un fuerte, como una fortaleza. E inclusive vemos como que decir, no, yo no quiero convivir tantos con los de A, B, C, D, t, t, t. Bueno, el mundo real nos está llevando hacia allá y como universidad tendremos que responder y lo estamos haciendo. ¿Qué otro elemento habrá que tener en cuenta? Evidentemente, si ya vimos, porque ya lo vimos a lo largo de estos minutos, que está cambiando el mundo, que ya cambió el mundo, que cambiaron nuestros estudiantes también, que ya no tenemos el mismo prototipo, la misma caracterización de los jóvenes en el aula, cambió la manera en que nos relacionamos en esta innovación relacional y cambió la manera de entender el conocimiento. Esto es un poco paradójico, porque antes parecía que nos esforzamos por agrupar el conocimiento por categorías y decíamos las ciencias exactas, las ciencias sociales, las ciencias básicas, que son categorías que todavía nos sirven bastante. Ahora parece que los esfuerzos están en juntar el conocimiento, en borrar un poco estas barreras que existen para resolver el problema. Entonces, si ya somos conscientes de que cambiaron el mundo, cambiaron nuestros estudiantes, cambió la forma en que se organiza el conocimiento, evidentemente tendrá que cambiar también la forma en que aprendemos, que enseñamos. Porque entonces en este círculo virtuoso que debiera ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, hace falta el ajuste de esa tuerca para que podamos terminar de vincular este esquema. Y entonces en este punto viene un esquema
que así lo maneja nuestro modelo, que son las metodologías activas, que hay que entenderlas bien simple, como el motor del modelo de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, en este modelo de enseñanza-aprendizaje, en este motor, no es otra cosa que permitir que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. Pero ¿cómo se hace eso? Pues evidentemente primero teniendo los elementos para que pueda hacerlo, teniendo también la claridad de qué esperamos nosotros como docentes de nuestros estudiantes. Hay que decírselos. Hay que platicar con ellos en el encuadre que hacemos de la clase. Hay que explicarles este cambio relacional del que estamos platicando. Hay que compartírselos, porque muchas cosas se hacen desde la conciencia, pero también muchas otras desde la inercia. Y entonces si nosotros le abonamos por un lado y le abonamos por otro lado, también estaremos contribuyendo a que cada vez más esta identidad de la que yo hablaba hace un momento pueda solidificarse no solamente en la parte docente, sino también en la parte pedagógica. En este punto no me detendré mucho por obvio del tiempo y porque sé que ya tuvieron una plática al respecto, pero bueno, cuando hablamos de las metodologías activas, no solamente tienen que ver con una actividad cognitiva, corporal, tiene que ver también en cómo se relaciona el docente con el discente, pero también el discente con él mismo y con otros estudiantes dentro de la propia aula. Y ojo, y muy importante, el discente con su contexto. Y esto no es nuevo. Yo, ahora que hacía más la presentación, recordaba cuando era estudiante del bachillerato uno con el maestro Marco Antonio Navarro Chávez, que él nos ponía estrategias de aprendizaje que pura y netamente eran metodologías activas. Y les estoy hablando allá del 2003, 2004, hace bastantes años. ¿Cuál es el tema? Hacerlos de manera armonizada, vocacionada, intencionada, de que ese es el objetivo de la estrategia que yo estoy utilizando dentro del aula. Y no se trata, y no es el objetivo de la plática tampoco, el hecho de que entonces enlistemos una serie de metodologías activas, porque hoy tenemos 30 y mañana tendremos 40 y pasado mañana 50. Eso todos los días cambia. Y tampoco se trata de entenderlas como un fin en sí mismo. Más adelante veremos algo de eso. Entonces, y porque sé también que con la doctora Miriam y la doctora Malena Tejeda abordaron algo de, que tiene que ver con esto. Decía yo poco esto, ¿qué nos toca entonces en estas metodologías activas? Diseñar el problema que vamos a poner al centro, facilitar los recursos que va a requerir y si no los facilitamos, por lo menos decir dónde están los recursos sin caer en un criterio academicista. Y quiero ser muy enfático con esto. Ahora en este esquema de recuperación de saberes y de microcredenciales, la universidad está haciendo un esfuerzo muy importante en voltear a ver los tipos de saberes que tenemos dentro de la sociedad. Evidentemente habrá que construir criterio académico, pero habrá también que enseñar a voltear a ver todo lo que existe dentro de nuestros recursos. Procesar el andamiaje del que habla Brunner dentro de su teoría del constructivismo para las y los estudiantes y evaluar el proceso, como le decía la maestra Xochitl, no solamente el resultado final. Algunos ejemplos, ya vieron varios, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje servicio muy vinculado con el tema de la relación discente-contexto, las aulas invertidas, la gamificación en todas sus expresiones, los estudios de caso, que es importante, insisto, esto no es una lista, que entendamos que no son un fin en sí mismo, son un medio, porque entonces de repente pensamos que ya le hicimos porque hicimos un Kahoot y listo, o que ya le hicimos porque utilizamos esto y listo, ya quedó. No. No pasa nada y no hay ninguna diferencia si en lugar de llegar con el Kahoot llego con una hoja y se la doy, si no hay un cambio relacional en este contexto que tenemos. Si tenemos un desorden a mano y no lo organizamos, vamos a tener un desorden digitalizado. Lo que tenemos que cambiar es la esencia de la relación en el binomio estudiante-discente. Les decía, y con esto concluyo, para pasar a las preguntas y a la actividad que dirigirá el maestro Juan. Estamos viviendo un cambio de época. No hay ninguna duda. Y quiero ser enfático en este punto. Un cambio de época no lo vivimos cuando llegó el PowerPoint, por decirlo, o cuando llegó el Canva. No, fueron innovaciones importantes que nos ayudaron a
potenciar algunos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, no. A partir de, diré yo, 2020, en donde la pandemia aceleró muchos procesos de transformación digital, pero además también se masificó la inteligencia artificial, abrimos un nuevo capítulo en la educación en todos los niveles. Hay que entenderlo así. La educación ha acompañado a todos estos cambios que ya vimos. La escritura, la imprenta. La educación ha existido desde que existe el ser humano. Yo les digo a mis estudiantes en pedagogía, el ser humano comenzó a educar cuando comenzó a darse cuenta de que se comió una planta venenosa a alguien y se murió. Y fue y le dijo a otro, no te la comas porque te vas a morir. Allá en aquellos procesos primitivos, para sobrevivir, eso era educación. Luego ha ido evolucionando en cuanto a sus objetivos con las sociedades pluviales, con las sociedades contemporáneas, la revolución industrial, derechos sociales, tal y tal. Así como están esas épocas, así estamos abriendo una nueva época. Lo que tendríamos que preguntarnos como docentes, como universidad, que lo estamos haciendo, y ese es el fundamento del por qué el modelo educativo Prospecta 2050, es qué papel nos toca a los docentes y a las docentes en esta nueva época. Habrá que hacer una revisión integral de absolutamente todos los aspectos que tienen que ver con nuestra práctica docente a la luz de estos cambios de época que estamos teniendo. Porque entonces, si no lo hacemos, tendremos o habremos dejado de lado uno de los principales componentes de la innovación pedagógica, pero también de la innovación relacional. Nos corresponde a nosotros como universidad y a nosotros también como docentes cómo vamos a guiar o a guionar el siguiente capítulo, no por nosotros, sino porque nuestro estudiantado lo necesita. Y cierro rápidamente con una reflexión. La universidad y la escuela, de manera general, enfrenta una crisis de legitimidad actualmente, desde hace algunos años. A ustedes les tocó, a mí me tocó que en casa nos dijeran, la única herencia que te voy a dejar va a ser el estudio. De eso mi madre me lo repetía muchas veces. Entonces, ahora, una pregunta que se hace el joven es, ¿para qué voy a la escuela? ¿Cuál es el fin? Porque además esa promesa que te daba la escuela de que estudias y a través del estudio vas a acceder a un nivel, a un mejor nivel de vida y una mejor calidad de vida, se ha resquebrajado. Cuando te das cuenta que no necesariamente es cierto, pero además cuando te das cuenta que tener un título no necesariamente te garantiza, sí que te ayuda, por supuesto, y por supuesto que abre puertas, pero esa promesa ya está resquebrajada. Y entonces, si no somos conscientes de que por un lado hay una crisis en la legitimidad social de la escuela, pero además tenemos cambios tan profundos que trastocan la médula de lo que nos hace sociedad, si ignoramos estos dos elementos, no vamos a poder brindarles a nuestros estudiantes lo que están necesitando. No vienen a la escuela a que les brindemos elementos de para dónde van a trabajar. Por supuesto que esa es una parte sumamente importante. Venimos a hacer sociedad, venimos a enseñarnos a vivir en colectivo. Ese es el fin último de todas las escuelas. Como elementos vienen algunas otras cosas más instruccionales como el dónde trabajar, qué hacer, tal y tal. Pero el fin último es eso. Hagámoslo, insisto, porque es un requerimiento, diría yo, civilizatorio de nuestros estudiantes. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Joel, por la conferencia, por las reflexiones que hoy has compartido. Me parece que se han recuperado elementos esenciales de nuestro modelo y que no tenemos que perderlos de vista al momento de llevarlos a la práctica docente. Estimado secretario, como era de esperarse, en el chat encontramos numerosas felicitaciones, encontramos algunos comentarios, incluso recomendaciones y también algunas preguntas. Para aprovechar el tiempo que tenemos, voy a seleccionar algunas preguntas y con el permiso de la audiencia, los comentarios los he listado en una tabla que después te la voy a compartir para que se continúe con la reflexión. Voy a dar lectura a la primera pregunta, maestro Joel, y dice así, viene acompañada de un comentario, dice, considerando el complejo contexto social que vivimos y su impacto en la vida emocional y personal de nuestros estudiantes, ¿cuál va a ser el método para sí hacer innovación en el aprendizaje? ¿Sí? Ante una situación y ante un contexto tan turbulento como el que vivimos. Adelante.
Gracias. Yo diría que definir un solo método es complejo porque además la innovación es situada. Y entonces lo que puede representar un proceso de innovación en una ingeniería no lo va a hacer en una licenciatura y no lo va a hacer en un bachillerato de la zona conurbada o de la zona rural. Como quizás como una ruta que puede funcionar, diría. En este sentido, primero reflexionar, insisto, y quiero hacer énfasis en esto, sobre nuestro propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Segundo, sobre cómo me relaciono con el grupo que tengo al frente para impartir, para convivir, que de hecho todos estos verbos que de repente tenemos muy acuñados con el rol docente, de repente ya no quedan tan bien. Yo a veces digo, ¿doy clases? Pues no doy clases. Diseño experiencias, comparto experiencias, gestiono experiencias de aprendizaje. Es eso, es ir reflexionando todos los días, todos los días, todos los días sobre qué tipo de innovaciones y qué tipo de cambios requiere el contexto en el específico donde yo estoy dando clases, pero además también vinculado con el contexto en el que mis estudiantes van a estar en 6, 7, 8 meses. Les comparto mi experiencia en pedagogía. Yo imparto clases en séptimo y octavo semestre. Y entonces a estas alturas yo no puedo dejar de pensar que en un año serán egresados y egresadas y se afrontarán al mundo laboral. Y entonces las innovaciones están vinculadas precisamente hacia allá, hacia qué adecuaciones tendré yo que hacer en mis experiencias de aprendizaje que les funcionen y les sirvan para los siguientes objetivos que tendrán en su vida y que tienen que ver con dos cosas particularmente: cómo me vinculo de manera más exitosa al mundo laboral, pero además también cómo genero en mí mismo una hábito, cultura de un aprendizaje permanente. Porque además también, permítanme el comentario, la velocidad a la que se está generando el conocimiento en estos momentos es inaudito, realmente inaudito. Lo que es viable, vigente en este momento, en 3 meses no lo será. Así de complejo está el tema. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo, con el conocimiento que yo egrese, dejará de ser de vanguardia al año. Y entonces, si yo no desarrollo en mí mismo ese hábito, de estar revisando de manera permanente, continua, todo el tiempo, qué más tengo que aprender o cómo tengo que fortalecer mi propio perfil, pues entonces evidentemente cada vez me iré desfasando respecto a lo que me está pidiendo, digamos, el rubro actual. Diría que puede ser por ahí, Carmen, insisto, sin que exista, creo, un método único derivado de la necesidad de situar cada proceso de innovación. Sí, gracias, secretario. Bueno, continúan las felicitaciones, los comentarios, las preguntas, las sigo agrupando. Me voy a enfocar en otra que llama mucho mi atención, sobre todo porque has hecho énfasis especial en el uso de la inteligencia artificial. Señala un colega, estamos ante una paradoja y en ese sentido la pregunta que tengo es la siguiente: ¿qué deberíamos evaluar realmente? ¿La capacidad para operar la tecnología o el criterio en el que las personas la utilizan para resolver problemas? Adelante, maestro. Lo ha descrito bien quien escribe la pregunta, es una paradoja, porque tanto importante es uno como importante es otro, porque además también te diría a quien pregunta y a ti, Carmen, que no puede haber un adecuado criterio sin un uso correcto de la tecnología, porque el uso correcto de la tecnología tiene que ver con criterios éticos, con seguir, digamos, las recomendaciones que la universidad ha establecido de manera bastante pertinente. No puede haber una sin la otra. Entonces, digamos que lo que se tendría que evaluar sí tiene que ver con un componente más holístico, en cómo utilizo la tecnología, pero evidentemente para obtener un resultado que estamos buscando, pero además también con los criterios éticos de los cuales ya hemos hablado profundamente. Seré un poco más específico. Alguien diría, tengo entonces yo que enseñar a mis alumnos cómo utilizar motores como ChatGPT, como Gemini, como Cloud, como Manus, como un montón que hay por ahí. De entrada, yo diría que no es la función sustantiva de lo que tendríamos que hacer. Sin embargo, me parece que si yo identifico algunos elementos, herramientas que puedan ser bastante útiles para el campo disciplinar, sí que tendríamos que hacerlo. Porque entonces, así como en algún momento enseñamos a utilizar un respirador y cierto tipo de lápices y cierto tipo de computadoras, pues evidentemente es lo mismo.
con otros elementos, pero además también trayendo consigo el elemento ético de toma de criterios. Me parece que eso es lo fundamental, porque entonces en ese sentido también caeríamos en una ingenuidad al pensar, una, que no los van a utilizar y dos, que la industria en la que se van a incorporar no los va a utilizar. Y entonces ahí tendríamos un área gris que no estamos aprovechando. Insisto, y con esto concluyo la respuesta, no se puede evaluar una cosa sin la otra. Necesariamente la reflexión de la evaluación implica saber utilizar la herramienta. ¿Y qué es saber utilizar la herramienta? Saber construir los prompts, ser consciente de los sesgos, evidentemente utilizarla como una herramienta y no que la herramienta te utilice a ti, porque eso también es otra cosa, el binomio relacional que hay entre el discente y la IA es un tema propio de estudio y campo de otra plática. Pero bueno, también analizar este esquema y este punto. Y por supuesto que si eso es una primera base que se asienta de manera correcta, podemos entonces hablar de los resultados que se obtienen a partir del uso de la tecnología. Muchísimas gracias, maestro Joel. Quisiera finalmente recuperar y agradecer la recomendación que nos comparte el doctor César Avitia relacionada con un texto vinculado con el uso de la inteligencia artificial generativa como un apoyo emocional. Entonces, agradezco y resalto esta aportación en el chat. Maestro Joel, el tiempo se ha agotado para esta primera etapa, para este primer momento de la actividad. En nombre de la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico y de las personas que hoy nos acompañaron y del mío propio, queremos agradecer el haber compartido con nosotros su experiencia y sobre todo la invitación para comprender este tema tan importante que está enmarcado en el modelo educativo de nuestra universidad y como una oportunidad, ¿verdad?, para transformar nuestras prácticas educativas siempre con un sentido humano y ético. Le voy a pedir a las personas que me están apoyando en el tema técnico si me eh, comparten la constancia para darle lectura. Muy bien. La Universidad de Colima otorga la presente constancia a Joel Nino Jr. por su valiosa participación en el seminario de sensibilización del modelo educativo, dictando la sesión 10 denominada Innovación en el proceso formativo como parte de las jornadas académicas. Universidad que transforma nuevos caminos para la docencia. El 3 de julio de 2026 en modalidad en línea, en duración de 2 horas y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, firma la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de desarrollo del personal académico. Muchísimas gracias, maestro Joel. Sé que vas a permanecer en la sesión, pero le voy a ceder el uso de la voz al maestro Juan Vega, quien va a desahogar y dar cauce con la segunda parte de esta actividad. Bienvenido, maestro Juan Vega. Yo me despido. A todos les envío un abrazo y les deseo felices vacaciones. Gracias, doctora. Buenos días a todas y todos. Ya casi para finalizar la sesión del día de hoy, me voy a permitir compartir una actividad que tiene el objetivo de ayudarnos a dirigir la reflexión hacia el cambio de paradigma que tenemos que hacer con base en el modelo educativo y que nos debe llevar a reformular, ¿no? Los esquemas formativos de enseñanza-aprendizaje en que basamos pues el desarrollo de nuestras clases, ¿no? Esta actividad se llama la clase que siempre funcionó. Aquí tienen un código QR en el que pueden encontrar el caso para el análisis. A quien no pueda acceder al código QR, estoy colocando en este momento en el chat la liga donde pueden acceder al documento y aquí mismo voy a proyectar el caso, cómo les funcione mejor. Vamos a dar 3 minutos para que puedan leerlo. Es un caso muy sencillo, pero para un análisis profundo.
Muy bien, ¿listas, listos? Vamos a dar lectura entonces ahora a la primera pregunta. ¿Cuál consideran que es el problema central del caso? Y no sé si me puedan apoyar por ahí a dejarlo en el chat o levantar la mano y tenemos algunas dos o tres interacciones. Bien, por aquí comienzan a contestar. Dice la falta de innovación ante un mundo cambiante, la adaptación de la maestra al mundo actual, el abuso de la IA por parte del estudiantado, muy bien, el aprendizaje basado en el docente, puede ser la falta de motivación. Ahora yo les preguntaría, eh, y esta creo que es la pregunta central. ¿Cómo se ha modificado la relación entre la profesora Laura y el estudiantado en el caso que expone, en el caso que se expone? ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque si antes era la clase que siempre funcionó, ahora hay algunos inconvenientes que se presentan por ahí. Si alguien quiere hacer uso de la voz, también lo puede hacer levantando la mano. Adelante, doctora Maritza. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Yo creo que algo muy importante, bueno, muy importante en el caso es que la maestra se dio cuenta, o sea, se dio cuenta que algo estaba cambiando en en la rutina que que ella ya tenía considerada para la clase, ¿verdad? Yo creo que ese es un punto de partida importante, darte cuenta que algo ya no está funcionando como esperas que funcione, y creo que la mayoría de nosotros en la práctica docente tenemos formas en las que creemos que funciona y de repente nos damos cuenta que no está funcionando. ¿Verdad? Damos por hecho prácticas, y a veces no nos damos cuenta que pasado cambios que están sucediendo cambios en los estudiantes y que debemos responder a esos cambios. Muy bien, muchas gracias. Por aquí en el chat ponen que los estudiantes ya no dependen de la explicación de un docente, ahora pueden obtener información más rápido con videos y la IA les permite responder sin comprender. Es alguna de las consideraciones de los elementos que han cambiado, pero también, bueno, por ahí el maestro Joel hacía algunas reflexiones, ¿no? Sobre lo que tenemos que involucrar o los cambios que se han dado en este binomio sobre la relación del docente y el discente. Finalmente, quisiera preguntarles qué elementos del nuevo modelo educativo no están presentes en esta experiencia y cómo los integrarían para rescatar la clase que siempre funcionó. Igual los leemos en el chat o si alguien quiere hacer el uso de la voz, adelante. Bien, dicen por aquí metodologías activas, mayor participación del estudiantado, evaluación formativa, trabajo con problemas reales y uso de la IA orientada a un pensamiento crítico. Creo que eso es fundamental. Ya lo hemos visto en algunas jornadas. El tema del pensamiento crítico es relevante para que los estudiantes y nosotros como docentes y en general toda la comunidad pues sepamos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, a qué nos estamos enfrentando y cuáles son las cosas que tenemos que transformar. ¿Sí? Dice por aquí otro comentario que me voy a permitir leer para ya cerrar la actividad. Cambia de manera permanente la interacción cognitiva y estilos de aprendizaje.
con la ayuda de la IA y las metodologías activas se debería detonar más la reflexión y el diálogo en ambas direcciones. Creo que este es un aspecto clave, ¿no? El darnos cuenta que el mensaje o la comunicación ya no debe ser en una sola dirección. Tiene mucho tiempo que ya no debería ser en una sola dirección, pero bueno, el darnos cuenta, como lo comenta la doctora Maritza y algunos compañeros más en el chat, es el punto de quiebre o el inicio para poder transformar nuestra práctica docente. Muy bien, yo espero que este caso nos haya ayudado a reflexionar sobre nuestra práctica, a que podamos buscar en nuestro etos pedagógico la orientación que necesitamos para alimentar esa intuición que requerimos las y los docentes en nuestra práctica día con día. Muy bien, agradezco su atención y le cedo el uso de la voz a la doctora Susana, quien nos dirigirá un mensaje para el cierre de las jornadas. Gracias, Juan. Estaba bien entretenida leyendo todos los comentarios. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Con esta charla y con esta actividad estamos concluyendo las jornadas académicas junio-julio 2026. Un espacio de encuentro, aprendizaje y reflexión que nos ha permitido dar un paso muy importante para el presente y el futuro de nuestra universidad. Incluso ahorita retomando lo que decía el maestro Joel y Juan Vega, pues nos motiva a que cómo estamos integrando también conocimientos y las acciones que realizamos durante todas estas actividades que hicimos, no solamente en el seminario, sino con todas las actividades que se estuvieron presentando. En ese sentido, quiero decirles que estas 2 semanas fueron intensas en este proceso formativo. Realizamos un seminario de sensibilización al modelo educativo, integrado por 15 conversaciones y 10 talleres que nos invitaron a reflexionar sobre el humanismo, la formación integral, el aprendizaje centrado en el estudiante, el enfoque de saberes, la inclusión, las metodologías activas, la evaluación del aprendizaje, los ejes transversales y la innovación, que hoy orientan, por supuesto, nuestro quehacer universitario y están explicitados en el modelo educativo. De manera complementaria, desarrollamos cerca de 30 talleres, cursos en modalidades presenciales y en línea, con temas relacionados con la gestión escolar, la pedagogía, la didáctica, las competencias digitales e informacionales, la inclusión, la igualdad de género, la cultura y el bienestar personal. Estas actividades se realizaron tanto en Colima como en Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, además de cursos específicos para distintos planteles y dependencias universitarias. La respuesta de nuestra comunidad ha sido extraordinaria. En cada una de las sesiones de los seminarios estuvimos conectadas más de 500 personas. La primera, recuerdo, éramos cerca de 700 en la que participó el rector y ahorita todavía estamos conectados 429 personas. Lo que nos habla de que ha sido importante para cada uno de nosotros. Además, hemos tenido información de que algunas personas no lograron conectarse en ese momento y han seguido todas las charlas a través del canal institucional de YouTube. Pero más allá de las cifras, que es algo que también todos los ponentes han señalado en todas esas actividades, hoy celebramos algo mucho más importante, que estas jornadas nos dan el inicio de nuestra primera fase de sensibilización del nuevo modelo educativo en la Universidad de Colima y que nos hemos sentido parte del modelo, que somos actores del modelo y que pronto estaremos haciendo más actividades que van a ayudar a implementar, porque muchas de las preguntas incluso que mencionan es, bueno, ¿y cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a realizar esto ya en el salón de clase? Y claro, es importante hablarlo, discutirlo y ponerlo ya en la palestra. Quiero decirles que además del compromiso de toda la comunidad, ahorita tenemos la satisfacción de decir que más del 80% de quienes integramos la comunidad universitaria conocemos por lo menos los principios, el propósito y la visión de lo que orientará nuestro modelo educativo. Y esto es muy significativo porque no solamente se ha involucrado el profesorado, así como personal directivo, sino también administrativo, secretarial y de servicios generales,
incluso los liderazgos estudiantiles en otros tipos de capacitaciones que se han estado realizando aquí en la Universidad de Colima. Esto confirma una vez más que todo lo que hacemos aquí en la Universidad de Colima estamos convencidos de la importancia que tiene y que el modelo educativo no solamente corresponde al desarrollo de programas educativos, sino que nos pertenece a todos, porque contribuimos desde nuestras responsabilidades a la formación integral de nuestros estudiantes y que efectivamente se hace efectivo, disculpen la redundancia aquí, el sentido de que en el centro estamos las personas que tenemos en el modelo educativo. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño por impulsar esta visión de futuro para nuestra institución. A las y los conferencistas y moderadores y moderadoras por compartir generosamente esa experiencia. Al equipo de la Coordinación General de Docencia y todas sus direcciones generales, así como las dependencias que también están contribuyendo para esto. Muchísimas gracias por hacer posible todas estas actividades y especialmente a ustedes aquí que están conectados, a las profesoras y profesores quienes decidieron dedicar parte de su esfuerzo para estar aquí aprendiendo y fortaleciendo su práctica docente. Su participación confirma que la mayor fortaleza de la universidad son las personas que integran a nuestra institución. Dije al principio que estamos concluyendo nuestras jornadas académicas, pero en realidad estamos iniciando una nueva etapa. A partir de ahora corresponde llevar todo lo aprendido a nuestros espacios de trabajo, a las aulas, a los laboratorios, a esos ahora que se denominan espacios educativos, a los procesos de gestión que ya Joel nos daba muchos elementos para este tema y a cada encuentro con nuestras y nuestros estudiantes. Ahí es donde el modelo educativo dejará de ser una propuesta para convertirse en una realidad. Estoy convencida una vez más de que la gran capacidad que tenemos todas y todos aquí en la institución hace posible que no solamente hagamos posible lo que ya hemos puesto en un documento, sino que todos y todas tenemos el convencimiento y la voluntad para poderlo hacer. Muchas gracias nuevamente por haber sido parte de este primer paso. Cerramos este ciclo de sensibilización con estas jornadas en este momento. Continuaremos trabajando en esa etapa de sensibilización el siguiente semestre. Y bueno, seguramente con esto también quisieran escuchar que tengan feliz receso académico, disfruten sus vacaciones, descansen. Y aquí nos vemos muy pronto y de nueva cuenta, van a decir que te repetitiva, pero estoy muy emocionada porque el ver esos comentarios y todo esto hace que uno realmente se sienta lleno de energía. Que tengan unas felices vacaciones y excelente día. Hasta luego. Y con esto clausuro las jornadas académicas.